Y hablando del tema del narco-kirchnerismo, muchísimas gracias por venir, Graciela Ocaña, Diego Borgal. Por favor. No sé si está bien que lo diga, pero sí, usted está integrando los equipos de Sergio Massa, o sea que votará a Sergio Massa, y que Graciela Ocaña ha dicho que va a votar a Mauricio Macri en las elecciones, va a votar a Mauricio Macri. Pero la pregunta tiene que ver, Graciela, usted fue principal protagonista en dos denuncias muy importantes, por lo menos, en todo lo que tiene que ver con los aportes de campaña electoral, de la mafia de los medicamentos, de las droguerías a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y en el tema de la efedrina, que salpica a los Zacarías y salpica a Aníbal Fernández. La pregunta es, ¿qué es lo que usted cree, después de ese conocimiento que tiene del tema, qué es lo más grave que ocurre en este país vinculado al tema del narcotráfico? Me parece que lo más grave es que se niega la existencia del narcotráfico en la Argentina, que Argentina ha dejado de ser un país de tránsito como era históricamente quizás hace 15 o 20 años, para convertirse en un lugar donde los carteles se han instalado y están produciendo la droga. La falta de control de los precursores químicos son centrales, y la evidente complicidad de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad y la política, digamos, porque esto nada pudo haberse hecho sin esa complicidad, ¿no? Y sin esa falta de voluntad política de perseguir a este tipo de criminalidad organizada que tanto daño causa a las naciones. Nosotros tuvimos la oportunidad, y con Diego también lo hemos charlado en el 2011, porque era una persona que estaba muy preocupada por el tema del narcotráfico, fue uno de los primeros funcionarios en ese momento, y personas que estaban preocupadas por esta temática. Tuvimos la oportunidad de viajar con un grupo de dirigentes políticos a Colombia. Ahí nos entrevistamos, entre otras personas, con el titular de la lucha contra el narcotráfico. Y la verdad que lo que nos contó de Argentina nos preocupó a todos. Nos dijo que toda esa información ya estaba en poder del Estado argentino porque ellos la habían enviado, pero que había una ruta directa de ingreso de la droga, que la droga se estaba produciendo en la Argentina, que había un descontrol de los precursores químicos, y que no solamente, digamos, estaba el tema de la efedrina o de la metanfetaminas, estas drogas sintéticas nuevas, sino fundamentalmente la instalación de carteles en Argentina, más el lavado de dinero, que bueno, que ellos ya lo consideraban que esto era una migración que se había producido en la Argentina en los 90, donde el ducto, digamos, del sistema financiero argentino, muy poroso y muy permeable, había permitido el lavado de dinero de distintos carteles. Y la verdad que Colombia, los distintos dirigentes estaban preocupados por México. Nos contaban, miren, nosotros creemos que México puede llegar a pasar lo que nosotros pasamos, y hoy vemos que lo está pasando. Es así, claro. Y sin embargo, digamos, Argentina nada ha hecho, y a pesar de que nosotros avanzamos con el tema de la efedrina, me parece que lo que no se avanzó es en el control de los precursores químicos, porque ahí creo que está uno de los principales problemas de Argentina. Diego Borgal, el Papa Francisco, nada menos, el Papa Francisco ha dicho, ojo con el peligro de mexicanización, y tengo la sospecha, dijo casi con ingenuidad, que en la Argentina se fabrica droga. Y al otro día Aníbal Fernández salió a desmentirlo y a decir que aquí somos un país de tránsito, cosa que prácticamente nadie afirma. Yo recuerdo una entrevista que hicimos en la radio, usted me dijo, están presentes los 4 eslabones que nos colocan en una situación realmente complicada. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la opinión suya después de haber estudiado el tema? Sí, absolutamente. Argentina, desde hace 15 años, 10 años, es un mercado de consumo en expansión. En el caso de la cocaína, por ejemplo, desde el 2004 para la fecha, aproximadamente un 200% de incremento en la proporción de población de más de 15 años que consume cocaína. Esto significa, sobre todo en un contexto de expansión económica, además podemos presumir que el consumo per cápita de esos consumidores es mayor, con lo cual es un mercado en expansión que genera mayor rentabilidad. Esa mayor rentabilidad implica un incentivo muy grande a ingresar al negocio del narcotráfico, a producir más, a comerciar más esa droga. Hay más dinero narco, hay más corrupción, por lo tanto hay más acceso a armas. El armamento que en distintos incidentes o eventos se está viendo en los últimos tiempos en Argentina es cada vez más preocupante.
Y esto se produce básicamente porque en Argentina, sobre todo en materia de cocaína, la cocaína que llega a la calle es una cocaína de una pureza relativamente alta, de un precio relativamente bajo y de una facilidad de acceso. Y el precio bajo es un indicador muy objetivo de la falta de riesgo que le pone el Estado a la actividad. Claro. Cuanto más efectivo es un Estado en reprimir la oferta, sube el precio. Porque el principal costo de la droga en la calle es el riesgo. Claro. Eludir a la justicia. Absolutamente, y el riesgo que impone el Estado en cuanto a la sanción que le impone a las empresas narcocriminales. Un precio bajo como el que tiene la Argentina implica mayor acceso de adolescentes. Cuanto más bajo es la edad de iniciación, más es el riesgo de adicción, de convertirse en adicto. Un precio bajo implica una intensidad de consumo, un consumo per cápita más alto, por lo tanto un mercado más alto. Y un precio bajo implica una pureza alta. Cuanto más alto, en función de la acción del Estado, más alto es el precio, es necesario reducir esa droga incorporándole otros aditamentos para poder abaratarla. Y el hecho de que sea la pureza relativamente alta implica que el poder de adicción es muy alto del producto. Por eso es que aproximadamente un 45, un 50% de los usuarios de cocaína tienen conductas de adicción. Y este es un escenario absolutamente preocupante para Argentina en el mediano plazo. El stock, digamos, de consumidores no es algo estático, es algo dinámico. Todos los años dejan personas el uso de droga o el consumo e ingresan otros. Lo que ha venido pasando en Argentina en función de esto, un producto, una droga, con un nivel de pureza relativamente alto, con un precio relativamente bajo y con un acceso muy fácil, implica que el flujo de ingreso es mayor al flujo de egreso. Si esto, como sucede, se mantiene en el tiempo, no vamos a tener un estancamiento, sino que es una curva. Claro. Un crecimiento. Es un crecimiento. Y esto es una espiral. Es decir, las empresas narcocriminales facturan más, ganan más, corrompen más, hay más plata negra, hay más plata de lavado, como lo hablamos en aquella oportunidad, y creo que hoy es una buena síntesis. Argentina es un país de consumo, Argentina es un país de fabricación. Eso simplemente viendo las sentencias que hay en juzgados, en tribunales orales federales de todo el país en causas de narcotráfico, hay sentencias por fabricación de cocaína, hay laboratorios de drogas sintéticas, hay cocinas de cocaína. Eso es un hecho, no está en discusión, no es materia opinable, es un hecho. Somos un país de consumo, somos un país de fabricación, somos un país de exportación. Entre el año 2001 y el 2012, de todos los cargamentos decomisados, la procedencia de todos los cargamentos decomisados en los grandes mercados de consumo, Brasil, Colombia y Argentina son los tres mayores exportadores en materia de cocaína, Brasil, Colombia y Argentina. Y eso hace que además, el cuarto elemento, somos un destino amigable al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Con lo cual, la empresa narcocriminal en Argentina se mueve con una relativa facilidad en un mercado que genera una rentabilidad enorme y además está en expansión. De modo tal que seguir haciendo lo que estamos haciendo no nos va a mantener en este mal estado de cosas, sino que lo va a empeorar exponencialmente. Nos tenemos que ir, lamentablemente, está para hacer otro programa más, pero bueno, hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo a los. Le pido, Graciela, si se puede quedar un minuto, porque queremos hablar del tema del PAMI y de la cámpora que planteaba en la columna editorial, ya que usted era denunciante, y bueno, la posibilidad de seguir conversando este tema que realmente, a mi criterio, es el más grave que tiene la Argentina y del que Cristina prácticamente no ha dicho una sola palabra.